Vamos ahora con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje. Presidente, buenos días. Hola, vamos a ir rápido. Un placer. Buenos días, vamos a ir rápido, que tiene que empezar esa conferencia en el Senado con Sánchez en los próximos minutos. ¿El estado de alarma le parece bien que se apruebe para 6 meses o le parece demasiado, medio año? Bueno, a mí me parece demasiado una semana, en el sentido de que no estamos, a nadie le gusta el dolor ni el sufrimiento, y mucho menos la incertidumbre. Mire, estamos en debates que son muy contradictorios. Efectivamente, 6 meses es mucho. Si uno valora lo que le ha ido costando al Gobierno, que ha tenido que estar regateando en el anterior estado de alarma cada 15 días, con cosas que no tienen nada que ver con la pandemia ni con la economía, con la tendencia que hay en España a poner al partido político por delante de los intereses generales, pues yo creo que casi es normal que busque más previsibilidad. Pero más allá de eso, la economía, la perspectiva, la situación nos lleva a plantear que al menos tengamos claro que en los próximos 6 meses, ojalá y hubiera vacuna antes y solución antes, en los próximos 6 meses ya tenemos un escenario sobre el que trabajar. Y la economía y la seguridad y la confianza dependen de no estar todos los días a salto de mata. Yo creo que ese es el enfoque que ha querido dar el Gobierno. Se puede dejar en menos, pero lo cierto y verdad es que con el compromiso claro de los partidos políticos de que si la situación no cambia, se va a prorrogar, porque si no estaríamos en un mercadeo bastante lamentable. El Gobierno otorga ese sostén jurídico, pero en principio son los presidentes autonómicos los que tienen la autoridad competente. ¿Esa es una buena solución? Bueno, yo creo que hasta ahora, desde el principio de la pandemia, hemos adoptado un modelo de trabajo que es un poco similar al que se mantiene entre los Estados y la Unión Europea. Hay decisiones que se toman directamente desde Bruselas, pero la mayoría se comparten entre los Estados. Hay muchas diferencias, obviamente, nosotros somos una nación y soberana. Sin el amparo del estado de alarma, muchas de nuestras medidas, de las que podemos tomar las autonomías, iban a encontrarse con rechazos contradictorios de los tribunales. Tengan en cuenta que estamos ante, en cierta medida, ante una vía muy experimental. Esto no estaba previsto, ni siquiera el estado de alarma yo creo que estaba planteado para estas situaciones, de manera que tuvimos que aprender de la primera ola. Que nadie se engañe, hay que aprender de la segunda, porque todavía hay mucho que seguir aprendiendo, hay que ver esto con humildad. Yo noto que hay partidos y hay algunos responsables políticos que siempre llevan razón sobre la base de que no toman decisiones. Si el Estado dice que la competencia la gestionan las autonomías, dicen que es que no quieren asumir su responsabilidad del Gobierno. Si el Estado si el Estado asume la responsabilidad y toma una decisión de ámbito nacional, que yo la vengo reclamando desde el principio, dicen lo contrario, y es que se invaden sus competencias y no se deja a las autonomías actuar. Mire, yo ya lo que tengo muy claro es que hay que dejar la lucha de partidos aparte. No hay que pensar quién toma la decisión, sino qué decisión conviene. Y esto, créame, el 99% de los españoles sabemos que hay que decidirlo. El problema es que hay algunos que no quieren compartir las consecuencias dramáticas que tiene en lo económico y en lo social tener que cortar, aunque sea poco, la actividad económica. Pero, presidente, volver al estado de alarma ahora en octubre no demuestra que la desescalada no se hizo bien y, de hecho, transferir toda la responsabilidad a las autonomías después de cuando se empezó la desescalada no fue tampoco buena idea. No es así. Mire, en realidad, fíjese que es curioso. El estado de alarma llega como consecuencia de que finalmente no se ha controlado la situación. Pero alguien podría haber dicho seguramente qué medidas se podrían haber adoptado en los últimos meses que nos hubieran puesto en otro escenario. No nos engañemos, hay que ver esto con la humildad de saber que estamos tomando medidas, sabemos que el problema es la movilidad, que el problema es la interferencia, que algunos de los que más critican ahora o critican esto como si fuera un fracaso, en realidad son los que más han abierto la mano a lo largo de los últimos meses. Yo le voy a decir una cosa. El Gobierno y el Estado aprobó un decreto ley que fijaba un mínimo común denominador en la desescalada. Todas las autonomías hemos ampliado ese decreto ley, lo hemos endurecido, es decir,
desde la posición que salimos de la desescalada hasta hoy, todos hemos ido agravando, dificultando, para entendernos, agravando la situación de las medidas y restringiendo. Todos hemos ido restringiendo, todos hemos ido a más, a medida que los datos nos lo iban diciendo. Pero en esto hay que tener, como digo, la humildad de saber que no sabemos las cifras de contagio que va a haber la semana que viene. Incluso cuando se produjo el confinamiento integral de toda la población sin salir de casa y todo el país parado, se seguían produciendo contagios. Por tanto, estamos ante un camino que tiene una parte muy importante de verde, ¿no?, de inmaduro, no lo sabemos. No hay una ciencia exacta para esto y si lo hubiera ya tendríamos la vacuna y el tratamiento. Y se está haciendo lo que creo que en sentido común es más necesario. Lo que pasa es que aquí en este país hay gente que si la decisión la toma un gobierno del PSOE ya le empieza a no gustar, si la toma del PP... Se lo dice un presidente autonómico que ya lleva un tiempo en política. Y le digo una cosa con sinceridad, llevo diciendo lo mismo desde el primer día, y es que aunque las autonomías tenemos que gestionar la sanidad, aunque sea bajo el mando del Estado, yo no puedo renegar, yo no me puedo confinar en casa y desentenderme. Durante toda la pandemia he sufrido como todas las autonomías del PP y del PSOE, yo no discuto. Aquí todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, aunque hubiera un mando único. ¿Por qué? Porque la sanidad depende de nosotros, del personal, la gestión de los servicios, las contrataciones. El Estado hace ya mucho tiempo que no gestiona la sanidad. Por tanto, eso es inevitable, que las autonomías gestionemos la sanidad, que es donde se afronta. Para no tener que recurrir al estado de alarma, que es el sostén jurídico para determinadas restricciones, ¿no debería el Gobierno haber reformado la Ley de la Salud Pública del 86, que dijo que lo haría, que el Partido Popular insiste en que lo haga? ¿No sería el momento de hacerlo ya? Pero mire, que el estado de alarma no es en sí mismo, para entendernos, a mí me alarmaría menos que no estuviera el Estado. Se lo voy a resumir. Más alarma, a menos Estado, más alarma. Si el Estado se desentiende, hay más alarma. Por una razón, porque estamos en un Estado que es la nación. Es curioso, que es contradictorio que el estado de alarma, que es la expresión clara de la soberanía nacional, si a alguien le tendría que sorprender el estado de alarma en España, que un gobierno imponga medidas, sería, digamos, a los independentistas y a los nacionalistas, serían los que más se tendrían que quejar en España. Decir, oiga, ¿cómo puede ser que una entidad ajena de un Estado del que se quieren separar les se imponga unas medidas? Y sin embargo lo que noto es que se quejan justamente aquellos, no digo que disfruten, pero que debían entender que el estado de alarma está para esto. Pero en realidad creo que a la ciudadanía le importa si se llama alarma o se llama de sitio o se llama de otra manera. Estoy de acuerdo que probablemente el estado de alarma lo que más nos chirría a los ciudadanos es el nombre, probablemente, y que es una cuestión jurídica. Pero como fue Moncloa, que dijo que se iba a intentar reformar esa ley, que se iba a intentar hacer de forma rápida, se ahorrarían ese trámite por el Congreso si se hace una ley. Si desde el órgano legislativo se cambia la Ley de Salud Pública del 86, tendríamos el sostén jurídico para aplicar todas esas medidas en las comunidades autónomas y se ahorrarían ahora pues estar preguntándose si el Partido Popular va a apoyar el estado de alarma, no, cuánto tiempo, si 6 meses, si menos tiempo. Sería más sencilla esa gestión. Bueno, si a mí me parece bien que se modifique y se actualice la legislación del Estado en materia de salud pública y que, por tanto, y es más, de las grandes conclusiones cuando acabe esta pandemia es qué marco jurídico tendremos en el futuro para no tener que estar recurriendo a medidas excepcionales. Pero le voy a decir una cosa, en todo caso, que no se engañen tampoco, aunque tuviéramos una ley que nos permitiera tomar más medidas sin necesidad de estado de alarma, cuando se trate de restringir derechos fundamentales, yo como ciudadano siempre exigiré que exista un estado de alarma o algo similar, porque se requiere un control específico de la soberanía nacional. O sea, yo no crea que confío yo mucho en un país en el que cada comunidad autónoma, yo hablo por mí, pero vamos, no le quiero decir de otras regiones donde podrían utilizar la ley de salud pública pues para hacer otras cosas. Yo considero que cuando se limitan derechos fundamentales y cuando además se limitan de todos los españoles, no de una parte, tiene que intervenir el Estado. No es un problema solo de competencias de salud, es un problema territorial. Yo puedo mañana tomar la decisión, por ejemplo, en una población de mi región, vale. De hecho, ya lo hacíamos, incluso, permítame la expresión, en materia veterinaria, cuando habría que sacrificar toda una cabaña veterinaria por un problema de una epidemia en los animales. Podemos tomar medidas concretas. Ahora, yo
para poder limitar los derechos de los madrileños para entrar en Toledo, o en Cuenca, o en Guadalajara, que lo tenemos al lado, o para poder limitar que un señor que entra a Barajas desde el Prat, eso tiene que ser el Estado. No es un problema solo competencial de salud, es un problema territorial. Estamos limitando los derechos de todos y tenemos que convencernos de que o se arregla el problema en todos los rincones de España o no se arregla en ningún sitio. Pues que tenemos que arreglarlo conjuntamente, porque lo contrario nos lleva a un sin gobierno, ¿no? No, mire usted, yo creo que los mismos que estaban diciendo hace unos días que el gobierno no ejercía el liderazgo nacional y tomaba una decisión nacional, ahora plantean otros matices. Bien, vale, pero separemos el ruido de las nueces. Lo importante es que va a haber una base homogénea en España, que eso nos va a permitir luego modular e ir adaptando, porque en el fondo lo que estamos haciendo todos es ir aproximándonos a un modelo en el que hay que convivir con el virus y al mismo tiempo afectar lo menos posible a la economía. Y al mismo tiempo, hoy que estamos hablando, nos estamos reuniendo para ver la segunda parte de la moneda, la segunda cara de la moneda, que es la repercusión económica. Y estamos ya, antes de que acabe el virus, viendo cómo salir económicamente del bache. A mí me parece muy relevante, porque hay algunos que establecen una dinámica diabólica que no vale. Economía y virus son dos caras de la misma moneda, lo contrario es una falacia. Gracias, presidente. Le dejamos que vaya a la conferencia de presidentes autonómicos. Un placer haberle tenido la mañana de la ONU. La mañana de la ONU. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, presidente.